¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a su módulo de mantenimiento y redes de cómputo. El día de hoy vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los cables de pares trenzados. Y déjenme comentarles que dentro de esta categoría de cables, pues entra uno con el que estamos trabajando nosotros, que es el cable UETP. Y de igual manera vamos a hablar de otros tipos de cables de red trenzados. Y no solo vamos a hablar de sus ventajas y desventajas, sino que también vamos a mencionar algunas de sus características. Y antes de dar comienzo, chicos, con la clase, quiero comentarles a los que no me han hecho entrega de prácticas de cable UTP que deben de conseguir el material, tanto pinzas como RJ45 y de igual manera cable UTP, ya sea categoría 5, categoría 6, porque quiero mencionarles que cuando se llegue el día del examen vamos a tener un examen tanto práctico como teórico. Entonces es bastante importante que aparte de los materiales recuerden estar siempre anotando lo que son los conceptos que vemos en el transcurso de las clases y los hagan presentes más que nada en sus libretas para el momento llegado del examen ustedes tengan toda la información a la mano, porque al ser examen práctico y teórico, pues les va a abarcar todo el tiempo del módulo. Y este es uno de los avisos que quería dar con respecto a las clases de mantenimiento, chicos. Les comento, por ahí me faltan 3 personas de entregar prácticas con respecto a cables UTP. Entonces, para que lo tomen a consideración, como les comenté, va a venir el examen teórico y práctico y van a necesitar las herramientas para poderlo llevar a cabo. Entonces damos comienzo con la clase ya después del aviso y antes de hablarles sobre las ventajas también hay que comentar y resaltar que estos cables dan muy buenas prestaciones para la elaboración de redes, sobre todo de área local. Y pues en última instancia, para enlaces a media y larga distancia, siempre y cuando existan repetidores de señal. Esto, digamos, en un lapso de distancia de 2 a 3 kilómetros, porque entre más extensa sea la interconexión de red, se va perdiendo latencia. Entonces es importante tener en cuenta que para este tipo de cableado los repetidores son esenciales. Entonces también les comento que para las especificaciones más altas con respecto al cableado, se están trabajando ya con velocidades que van hasta los 40 gigabytes por segundo. De hecho, estos son los cables UTP más poderosos en existencia. Y si no mal me equivoco, son los de categoría 8, son CAT 8. Entonces estamos hablando de la gama más alta en cableado UTP. También les quiero comentar que están en elaboración lo que vienen siendo categoría 9 y categoría 10, que estos pues desconozco la velocidad que vayan a alcanzar, pero me imagino que va a ser pues una velocidad quizás del doble o del triple de la ya mencionada. Su primer ventaja yo diría que es la facilidad de utilización y también la instalación, porque como ustedes han visto en los módulos anteriores, chicos, es relativamente sencillo, relativamente práctico elaborar un cable UTP siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias. De hecho, solo con los elementos que les comenté, hay personas que les ponen tapitas a los RJ45, usan testers, así como los que han visto en los videos, llegan a utilizar multímetros para checar los valores también con respecto a los pulsos de corriente de un extremo a otro, pero generalmente lo pueden hacer simplemente utilizando las pinzas y los RJ45, el cable UTP obviamente. Si van a hacer instalación, pues requieren de un martillo y también de algunas grapas para ir poniendo el cable, pero no se requiere nada más. Entonces, por ello mismo también podemos hablar de que otra de las ventajas es el bajo costo de fabricación y adquisición. Ahora bien, otra también ventaja es la gran capacidad de transmisión de datos de red, hablando de área local, como ya les mencioné al inicio de esta diapositiva. Y bien, pues si hablamos de su capacidad de transmisión de archivos de datos, déjenme decirles que es bastante buena siempre y cuando estemos hablando de una área de red local. Recuerden que al inicio de esta diapositiva les comentaba, a mayor rango de distancia, pues se va perdiendo un poco la latencia con respecto a la transferencia de archivos, pero si estamos hablando de una red, en este caso ya sea en su casa
o que vaya de un edificio a otro, pues la velocidad de transferencia es muy buena. Entonces es bastante recomendable para distancias que no abarquen más de 2 kilómetros de radio. Entonces, para que se imaginen más o menos desde qué punto de la ciudad hasta qué otro punto pueden ustedes establecer una red de área local con una estabilidad bastante buena. Ahora bien, es rápida la conectividad, como les comenté, y también pues es bastante factible para la actualización de cualquier tipo de programa, en este caso sistemas operativos, siempre y cuando la distancia con respecto al módem pues no sea mayor a lo que ya estamos mencionando con respecto a las distancias. Ahora bien, otra de las ventajas, pues creo que ya la mencioné, que es la latencia en redes LAN. Recuerden, redes LAN, estoy hablando de redes de área local. Entonces, hablando de corta distancia, chicos, estas son las ventajas que existen en la utilización de cables de par trenzados. Ahora bien, vamos a hablar de las desventajas que existen con respecto a estos cables y pues es que no son inmunes al ruido. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, hace tiempo, hace muchísimo tiempo, en los albores del internet existía algo como esto. Es posible que este sonido no les parezca familiar porque pues ustedes ya son nacidos después del 2000. Este era uno de los problemas que se suscitaba más que nada porque estábamos hablando de cables que no tenían las estructuras que tienen hoy en día y era con mayor facilidad que el ruido, en este caso de la interferencia entre teléfono e internet, provocara este tipo de ruido, que es como se le conoce, y era bastante molesto en este caso para las personas que estaban utilizando el teléfono y también para los que estaban utilizando el internet, porque había mucha interferencia entre uno y otro. Hoy en día también llega internet por medio de cables telefónicos, pero existe una bifurcación en donde nos permite a nosotros utilizar un formato de cableado distinto al que está entrando. De hecho, no sé si ustedes conozcan, hay unas piezas que se llaman Y, y de hecho ahí entra lo que viene siendo una conexión de teléfono y permite la bifurcación a cable de red y también bifurcación a cable de telefónico. Entonces se sigue utilizando este tipo de estructura, pero ya con respecto a las arquitecturas del cableado, pues ya se viene a reducir un poco lo que es el ruido, pero no, siguen siendo vulnerables a este tipo de interferencia. Entonces, esa es una de las desventajas. Ahora bien, otra es el ancho de banda limitada, esto frente a los cables de fibra óptica, que de hecho es la tecnología que le compite y desde mi punto de vista pues es bastante factible. Ahora bien, la distancia, como ya les comenté en la otra diapositiva, está bastante limitada, chicos, y se requiere pues el uso de repetidores, cosa que no pasa con los cables de fibra óptica. Y por último, pues la tasa de error es a considerar ya en altas velocidades. Es muy probable que la latencia tenga bajones considerables, pero esto pues solo pasa ya cuando estamos hablando de altas velocidades y también de estructuras pues bastante extensas con respecto a la distancia. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de cable de par trenzado. ¿Por qué se llaman cable de par trenzado? Pues como ustedes lo pueden ver en la imagen, es la composición de varios cables, como ya les había mencionado en una clase anterior, pero la peculiaridad de estos es que van en pares, que van entrelazados. Generalmente es el respectivo a cada color, como ya les había comentado también. Hay color naranja, naranja rayado, verde, verde rayado, azul y café. Por definición, chicos, cable UTP pues viene o debe su nombre a las siglas que vienen del inglés Unshelden Twisted Pair, que pues viene a significar lo que ya les comenté, cable de par trenzado. Aquí en la definición en español lo maneja sin blindaje, pero recuerden que la palabra shield es como escudo en inglés, entonces quiere decir que es un cable que no está del todo protegido. Es muy recomendable más que nada para el uso de área local, como ya lo mencioné anteriormente, sobre todo interiores con respecto a casas, pues sería lo ideal. Pero si van a trabajar un exterior, ahí no lo recomiendo del todo. Ahí ya va otro tipo de cable que vamos a ver más adelante. Este tipo de cables contienen sus pares trenzados sin blindar, tal y como les comenté. Es decir, que cada una de las parejas de cables, pues no existe un medio de separación o aislante con respecto a los otros cables internos.
Casi siempre es utilizado, como ya les comenté, en áreas de red local a corta distancia, ya que al estar expuestos la señal se irá degradando y no se introduce un repetidor de señal cada poco. Otra de sus características pues es que al no estar protegido y al no tener características adicionales, pues estos cables son de bajo costo. Ahora bien, también tenemos lo que es el cable FTP, que viene del inglés, que es Full Twisted Pair, o cable de par trenzado apantallado, así es como se le dice en español. En este caso tenemos un cable cuyos pares trenzados están separados entre ellos, como pueden ver aquí en imagen. Es por un sistema basado en este caso en plásticos o materiales que no son conductores. Lleva una especie de aislante que va en el exterior, pero abarca todo lo que son los cables internos. Entonces es como una especie de aislante, pero es muy generalizado, abarca todos los grupos de pares trenzados y pues por lo general está construido de aluminio. No cuenta con tan buenas prestaciones como lo son los cables STP, de los cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva, pero sí mejoran bastante a los UTP con respecto a la distancia y al aislamiento, en este caso para evitar el ruido y pues también para aumentar un poco lo que es la latencia entre distancias. Y finalmente, chicos, tenemos lo que es el cable STP. Y les comento que el cable STP pues viene del inglés, que significa Shielded Twister Pair, o en español par trenzado blindado individual. Y como pueden apreciar en la imagen, pues ya en este cable UTP tenemos que va una especie de blindaje, como lo es en el cable que vimos anteriormente, el FTP, pero este blindaje va por cada par. Entonces estamos hablando de que son 4 pares blindados, cada uno con su respectivo color. Por ejemplo, el verde con verde rayado va blindado, y de igual forma los demás colores naranja, café y azul. Estos cables, chicos, se utilizan en redes que requieren más altas prestaciones, como los nuevos estándares de Ethernet, que de hecho aquí ya estamos hablando de Cat7 y Cat8, y muy probablemente Cat9 y Cat10 ya cuando salgan, en donde se necesita un alto ancho de banda, latencias muy bajas y bajísima tasa de error con respecto a la transferencia de bits. Con respecto al precio, chicos, estos cables son los más caros que hay en el mercado de momento, con respecto a los anteriores, y se suelen utilizar bastante para trazar ya mayores distancias sin necesidad de utilizar repetidor. Entonces de esto ya estamos hablando que son ya para uso más industrial o empresarial. Ahora bien, chicos, vamos a pasar a lo que es la actividad con respecto a su primer módulo. Su actividad va a consistir en contestar la siguiente pregunta: ¿qué es la fibra óptica? Y ya cuando contesten esa pregunta, mencionar cuáles son las ventajas y desventajas de la fibra óptica. Esto sería todo, chicos, con respecto a su primer módulo de mantenimiento y redes de cómputo, y nos vemos en el siguiente.